El doctor Guillermo Flores Flores nos habla acerca de la iatrogenia en los delitos del orden médico. Él también es doctor en Derecho y le preguntamos cuáles son los delitos más frecuentes en la iatrogenia, doctor Flores Flores. Bien, la iatrogenia es un concepto genérico que trata de englobar las conductas anormales en la práctica de la medicina. Estas conductas anormales pues generalmente se concretan a una palabra. Generalmente las personas afectadas piensan de inmediato en negligencia médica. Y negligencia médica pues es una forma jurídica de calificar el mal actuar en los procedimientos médicos. Técnicamente hablando, existe una palabra que también engloba de manera importante estos conceptos. Esta palabra pues es la denominada iatrogenia. Normalmente pensamos que la conducta médica es una situación que está exenta de riesgos, de problemas y de complicaciones. Lamentablemente esto no es tan cierto. Pensemos primeramente cómo se organiza un médico, cómo se gradúa, cómo se forma, cómo se hace experto en la práctica de la medicina. Y veremos que para esto pues hay que acudir a una facultad, a una escuela de medicina, normalmente un grupo de aspirantes a ser médico, y todos ellos normalmente hacen un esfuerzo. Cuando el esfuerzo es muy bueno, el médico resultante va a ser muy bueno. Cuando el esfuerzo es regular, el médico que va a graduarse, pues es un médico regular, valga la redundancia. Y cuando el estudiante es técnicamente mal preparado, va a tener sus defectos en cuanto a la práctica de la medicina. Normalmente esperamos que el 90-95% de los médicos puedan ser calificados como técnicamente aptos, como capaces de llevar a cabo la práctica de la medicina. Y esto es cierto en la medida en que las quejas por mala práctica médica afortunadamente no son muy extensas. Lo que pasa es que como son dramáticas, como llama la atención una queja de mala práctica médica, pues el dato suele ser escandaloso y a la gente le pareciera que existen una gran cantidad de médicos deficientes, pero esto no es cierto. Afortunadamente la mayor parte de los médicos son muy calificados e incluso demasiado buenos. Eso lo dice la práctica médica. Cuando la gente comienza a ver a alguien que es muy capaz, muy completo, muy perfecto, muy pertinente, pues le pone el calificativo de que se trata de un excelente médico. Incluso hay médicos con suerte, porque a pesar de cometer errores de manera repetida, de manera continua y de manera constante, pues la gente sigue considerando que son capaces de llevar a cabo buenas prácticas médicas. En fin, esta charla no pretende denostar a nadie, no pretende llamar la atención negativa hacia alguna persona o hacia algún género, pero queramos o no, vivimos en un medio ambiente en donde las actividades de los profesionales saltan a la vista y la medicina no es la excepción. Entonces nos damos cuenta que el trabajo diario del médico se relaciona en realidad con lo que pudiéramos llamar una buena práctica médica. A veces no se consigue, de tal manera que por eso tenemos a veces una gran cantidad de insatisfacción. De insatisfacción porque pues hay personas, por ejemplo, que van con el cirujano plástico y en realidad terminan con unas cicatrices espantosas que les hace pensar que lo que buscaban no se pudo conseguir. Y así pudiéramos ver para todas las especialidades, para todos los conceptos de la medicina, que siempre hay algún pequeño porcentaje que es susceptible de conducir a un error y este error a tener resultados que no son los óptimos. Estos resultados que no son los óptimos ni que son adecuados generalmente se asocian con el término iatrogenia. El término iatrogenia, pues pudiéramos decir que se agrupa en una serie de conductas que se alejan de lo que originalmente busca el paciente. El paciente busca satisfactores positivos. Si van con el plástico, con el cirujano plástico, lo que buscan es tener un aspecto agradable. Si van con el médico que sea, lo que buscan es que no haya molestias y que haya satisfacciones importantes. Luego entonces nos queda claro cuál es la parte de la medicina que hay que trabajar para poder hablar de que la conducta desarrollada es satisfactoria.
Y lo que tenemos que conseguir como médicos pues es acercarnos en la medida de lo posible a lo más cercano a lo natural, al estado de cómo las cosas se encontraban antes de que se cometiera un delito. Este es más o menos el concepto de iatrogenia y de lo que tienen que hacer nuestros pacientes para poder conseguirla. Doctor, le agradecemos esta entrevista radio periodística y para las plataformas sociodigitales, amén de que usted desea agregar algo más. Sí, en realidad pues agradecer la bondad de su atención, que como siempre, estas plataformas pues son benévolas con nosotros y nos hacen la bondad de permitirnos transmitir los conocimientos que tenemos para poder colaborar hacia un mejor entendimiento de lo que significa la medicina en el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el ámbito filosófico y en el ámbito médico. JCB Noticias, Juan Carlos Vilchis, Genovés. Muchísimas gracias por la invitación y estamos al pendiente.